Buenos días. Mm, vamos a iniciar el ciclo de seminarios eh, de la red Relieve del año 2022. Y vamos a comenzar con una presentación que constituye la tesis de maestría de la ingeniera Daniela Ocasiones. Daniela ha venido trabajando en este tema durante los 2 últimos años y está pronto a entregar sus resultados finales. Queremos compartir con ustedes estos resultados, pero más importante que eso, la metodología para evaluar estrategias de movilidad. Entonces, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Daniela y adelante. Solo un comentario. Recordar la logística de este seminario. La persona tiene 30 minutos, máximo 40 minutos para hacer la presentación y al final hacemos las preguntas que pueden venir por el chat o en vivo. Entonces, adelante Daniela. Hola, buenos días. Doc, por favor, cierre su micrófono. Gracias. Listo. Buenos días. Bueno, el proyecto consiste en el diseño de ciclovías para un distrito universitario. Ya como lo mencionó el doctor Huertas, hace parte de mi proyecto de maestría. ¿Sí está funcionando? Ahí. Ya. Listo. El transporte es uno de los sectores con mayor consumo energético en el mundo, haciendo que la mitigación de emisiones y la reducción del consumo energético sea uno de los principales problemas a trabajar en el corto plazo. Algunas de las estrategias que se implementan es el uso de modos de transporte alternativo como lo son las bicicletas. Este medio no solamente se utiliza para movilidad individual o como transporte público de las personas, sino también para la entrega de bienes y servicios como lo de última milla o domicilios, y tiene beneficios en el cambio de viajes de carro, en la reducción de viajes de vehículos, así como posibles reducciones en emisiones y en consumo energético. ¿Cómo se pueden promover el uso de este modo de transporte? Se necesitan 3 factores: la parte técnica para el desarrollo de la infraestructura, la parte económica para para los incentivos económicos, así como pues la sustentación, y la parte social, que es la divulgación de información y educación del uso de este medio de transporte. Dentro de la revisión de literatura, se encuentra que hay varios manuales ya establecidos y para México se tienen, dependiendo del estado, algunos relacionados a la parte de bicicletas. Lo que principalmente se puede destacar es que las ciclovías deben cumplir con criterios que aseguren que los usuarios sí tienen la infraestructura, la seguridad, la conexión para utilizar estas rutas. Realmente no se tiene una metodología formal, pero algunos de los conceptos y de las limitaciones con las que se coinciden es la velocidad, los perfiles de los ciclistas, como la velocidad promedio, que está entre 15 y 20 kilómetros por hora, las actividades principales por las que se utiliza este método, que es ir a la escuela o al trabajo. Y hay un dato importante a tener en cuenta, que de acuerdo a la ITP, que es el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, se puede considerar como un medio de transporte consolidado después de que tiene un 5% en el reparto modal. Entonces, en el caso de las bicicletas, si se cuenta con infraestructura, esto puede permitir que sea o un reto o una invitación al uso de este método de transporte. Como lo mencioné, no hay algo formalmente establecido,
pero algo en lo que se coincide es que se debe conocer cómo está la movilidad en la zona, cuál es el usuario y cuáles son las necesidades de viaje, de dónde a dónde se quiere ir. Así que todo está basado en por dónde van las personas. Las metodologías existentes no están cuantificando los efectos en movilidad y emisiones en el incremento del uso de bicicletas, así como no se tiene en cuenta la optimización de estas rutas. La propuesta en este trabajo es realizarlo a través de una herramienta de simulación de tráfico. Estas herramientas permiten estimar el flujo vehicular y el nivel de congestión. Nos ayuda a describir el tráfico. También nos ayuda a predecir o a tener ciertos patrones de flujo vehicular. Normalmente se utilizan para análisis de flujos vehiculares o análisis de semáforos y cambios de algunos sentidos de calles. ¿Cuál es el objetivo principal de este proyecto? Definir las rutas que maximicen la movilidad y minimicen las emisiones de gases de efecto invernadero dentro de una zona de estudio. Esta zona de estudio va a ser Distrito Tech. Entonces, nuestro siguiente objetivo es hacer la implementación en Distrito Tech. Se necesita tener un modelo de microsimulación, el cual se va a validar, y este modelo se tiene que evaluar. Entonces, parte de nuestros objetivos es hacer esta evaluación energética y ambiental. Hay que tener en cuenta que hay ciertas limitaciones en el uso del simulador y con la información que se cuenta. Entonces, parte del alcance del proyecto es solamente en el trazado de por dónde va la ruta y no como tal en el diseño de la ciclovía. Hay que tener en cuenta que no se cambian los carriles actuales, no se va a estar afectando la movilidad actual, la infraestructura actual, solo se añade un carril para ciclovía. Y también que el simulador siempre utiliza como si fuera un conductor ejemplar o un ciclista que sigue las normas. Entonces ya podemos pasar a la metodología de cómo se desarrolló el proyecto. Lo primero es Distrito Tech, que es nuestro caso de estudio. Esto es una iniciativa de regeneración urbana que promueve el Tecnológico de Monterrey junto con la comunidad y el gobierno. Se cuenta con 452 hectáreas y 18.111 habitantes. El punto con Distrito Tech es que el uso de las bicicletas es muy bajo, no alcanza, casi es 1%, mientras que los vehículos privados son aproximadamente un 63%. Entonces, ¿cómo se desarrolla la metodología para encontrar estas rutas de bicicleta? Lo primero es hacer la recolección de información, la parte demográfica, la parte de infraestructura, mucha información de población. Lo siguiente es construir un modelo de transporte. Este modelo, ya les hablaré un poquito más adelante, va a alimentar un simulador de tráfico. Con el simulador de tráfico se genera un escenario base que se tiene que validar con datos reales para conocer su representatividad. Y finalmente se lleva a cabo la evaluación de las ciclovías. Entonces, ¿qué es el modelo de tráfico? Bueno, el modelo de transporte. Este modelo permite describir los niveles de demanda, los patrones actuales de movimiento y nos da una representación detallada del sistema de transporte. Se divide en 4 etapas: generación de viaje, distribución de viaje, elección modal y asignaciones de ruta. La primera etapa consiste en estimar de dónde sale la gente y a dónde va la gente y cuál es la capacidad de cada una de estas zonas.
Entonces, en este caso práctico, el Distrito Tech cuenta con 24 colonias, las cuales van a ser los puntos de origen o de salida de los viajes. Y de acuerdo a la información del DENUE y el uso de suelos, se estimaron, y pues también de INEGI, se hizo la estimación de la capacidad de las zonas para obtener 9 zonas que son los destinos, los principales lugares a los que se dirige la gente. ¿Cómo se hace como esta recolección y división de la información? Lo primero es que eso todo se hace basado en 3 actividades, que son las principales en Distrito Tech, que es estudio, trabajo y recreación. De allí se obtiene pues de bases de datos gubernamentales la cantidad de personas, las edades, y se hace la distribución de actividades de acuerdo a información del panorama sociodemográfico de Nuevo León. Esto nos permite pasar a la segunda etapa, que es la distribución de viaje. Esta etapa nos va a dar los flujos entre un origen y un destino. Entonces, tenemos 3 actividades. Estas 3 actividades, mediante un modelo de optimización, obtenemos cuáles son las matrices de origen-destino, dada la actividad. Entonces, para el estudio vemos que principalmente se concentran en el campus del TEC. En trabajo se concentra en puntos como plazas, el TEC y centros un poco más grandes. Y en recreación ya se va hacia las plazas. Entonces, la siguiente etapa es la elección modal. En esta etapa vamos a conocer cuál es el modo de transporte que escoge la gente. Con la información de la distribución de viaje e información de los modos de transporte y un modelo multinomial, se obtiene cuál es el flujo de movimiento de un origen a un destino por una actividad y por un modo de transporte. Esto nos entrega de que es muy parecido el porcentaje que se obtiene para el uso de bicicletas, de acuerdo a lo que se tiene recabado de literatura en cuanto al reparto modal. La asignación de ruta. Esta asignación es decir, bueno, ya tengo de dónde a dónde van, cómo se van a ir, ahora necesito saber por dónde se van a ir. Esto tiene en cuenta diferentes factores, es decir, como que en vivo se va generando. Y en este caso se implementó dentro del simulador para hacer esta asignación de ruta. Todo se hizo basado en los algoritmos de ruta más corta y se está utilizando Dijkstra, que es lo que utiliza el simulador. Vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la simulación. Entonces, un modelo de microsimulación es en un enfoque en donde se ve muy a detalle el comportamiento individual de los vehículos y se describe cómo es esta dinámica entre la infraestructura, los vehículos y las personas. El simulador que se utilizó es SUMO. Es un simulador desarrollado por la Agencia Aeroespacial Alemana y es de código abierto. Lo que se hizo con este simulador es que se generó un escenario utilizando información de la infraestructura de la red. Vamos a generar un escenario mediante una herramienta. Esta herramienta se modifica con la información del modelo de transporte y finalmente se hace la simulación. ¿Cómo se validó el escenario que se genera a través del modelo de simulación? Utilizando 23 cámaras que están ubicadas en 12 puntos estratégicos dentro del Distrito Tech. La recabación de información se hizo durante un año. Y con esta información, lo que se hace es contar el flujo vehicular en cada uno de estos puntos
para generar una regresión o una validación entre los datos del simulador y los datos reales. Entonces, antes de empezar a ver como los resultados, vamos a ver los escenarios que se plantean. El principal es el escenario base. Una vez calibrado, de este se va a hacer modificaciones. ¿Cuáles son las modificaciones? Cambiar el uso de vehículos, los viajes de vehículos en viajes por bicicleta. Aunque las proporciones se cambien, es decir, si le quito 4% de los vehículos se lo voy a poner a las bicicletas, eso no asegura que sea proporcional en los resultados. Lo bueno de los escenarios se tiene con las rutas de bicicleta. Después del base es con las rutas de bicicleta según la demanda. Y de este se van a utilizar el aumento del uso de bicicleta desde un 4% hasta un 10%. Entonces tenemos tres escenarios, el de 4%, el de 7% y el de 10%, fuera del base y el de implementación de bicicletas sin cambio modal. Ya podemos pasar a los resultados, en los cuales el primero es el modelo de simulación de tráfico. Como pueden observar en el video, es multimodal, entonces tenemos vehículos, personas, transporte público y todos interactúan al tiempo. Para la simulación de tráfico se encontró convergencia a partir de 35.000 entidades. Una entidad es una persona que realiza un viaje. Entonces, por cuestiones de cómputo y de memoria, se utilizó esta cantidad, 35.000 entidades, para hacer la evaluación de los diferentes escenarios. Ahora sí, la validación. Entonces, se hizo un análisis de regresión para cada hora de cada una de las cámaras, junto con los datos de simulación, en los mismos puntos, para obtener cuál era la relación entre ellos. Y los resultados nos muestran de que están bastante similares y podemos decir que tiene una representatividad alta o lo suficiente para pensar que el comportamiento es similar al real. En el escenario base, ya tenemos el nivel de congestión y la velocidad promedio. Lo que podemos observar acá es que a partir de las 9 de la mañana, la velocidad promedio de la zona va a disminuir y el nivel de congestión va a aumentar. Están muy cercanos, pero hay horas pico, como hacia la 1 y hacia las 10 de la noche. Pero estas horas como que no varía tanto, o sea, no se ve el cambio tan abruptamente entre la congestión, como se trata de mantener durante todo el día. El siguiente escenario que vamos a evaluar, que se evaluó, fue el de cuáles serían las rutas si solo se utiliza la necesidad de viaje de las personas. Entonces, el video o la imagen que se encuentra en la parte izquierda representa los caminos que tomaron las bicicletas en el simulador si ellas están libres ahí y solamente pueden cumplir con las necesidades de viaje de la zona. En la parte derecha se encuentra el Biciplan. El Biciplan es un estudio que desarrolló el gobierno de Nuevo León, en donde buscan generar ciclovías para alimentar Ecovía, que es la parte de transporte público. Podemos observar que hay varias rutas que coinciden, pero hay otras en las que se difieren, como la de Garzazada, que es la línea roja. Para el simulador no envía a nadie en bicicleta por Garzazada, pero en el Biciplan sí se propone como una ruta principal. Entonces, en la evaluación de cómo se hicieron estas rutas, vamos a tener
tres métricas principales: velocidad promedio, nivel de congestión y emisiones de gases de efecto invernadero. Hay que tener en cuenta acá que las ciclovías que se van a evaluar son todas las del Biciplan, aunque hay coincidencia entre las del simulador y las de Biciplan. Como tienen más las del Biciplan, pues vamos a evaluar todas para no sesgar o limitar un poco esta evaluación. La imagen que encuentran en la parte izquierda son las rutas utilizadas o los caminos utilizados por las bicicletas en el escenario base, donde el rojo es los caminos más utilizados. Esta siguiente imagen es si se implementa el Biciplan y si el Biciplan está en un 7% más de uso de la bicicleta. Entonces, en este caso, vemos que la ruta de Garzazada sí se está utilizando, así como las que ya están implementadas, que es García Roel, Covarrubias y Junco de la Vega. Bueno, dentro de la presentación solamente voy a mostrar si se usa si se implementa la bicicleta, la ciclovía y si se hace un 7% más por efectos prácticos. Entonces, los comportamientos que podemos ver es que tienden a ser un poco más, baja un poco el flujo vehicular, pero tienden a ser un poco más parecidos en el comportamiento de flujo entre si se implementa las ciclovías y si se aumenta el uso de la bicicleta ya con ciclovías. En cuanto a velocidad y a nivel de congestión, no hay tanta variación dentro de decir como el nivel de congestión bajó de un 7 a un 5, se mantiene bastante parecido los niveles, pero hacia el final del día es donde sí cambia este comportamiento. Bueno, si vamos a revisar la parte de movilidad, en cuanto a velocidad tenemos la comparación de los tres escenarios. La velocidad promedio no varía mucho, pero dentro de las calles lo que podemos observar es que las vías principales tienden a despejarse un poco, a aumentar su velocidad. En emisiones, este mapa es para CO2 del escenario base. Y lo que es Garzazada, Revolución, que son vías principales y parte de las vías más cercanas hacia el TEC, pues vemos que tienen mayor contaminación. En comparación de cada uno de los escenarios, lo que podemos observar es que en variación de CO2 sí disminuye, pero los cambios es abrupto entre si se implementa la ciclovía y no se implementa la ciclovía. Entonces, con ciclovía, el cambio, sí hay reducción en el aumento del uso de la bicicleta, pero lo principal va a ser la implementación de las ciclovías. Esto es una preselección, no es la final de cuáles serían las rutas que pues tendrían mejor impacto dentro de Distrito Tech si se implementan ciclovías por allí. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a preguntas. Gracias Daniela. Pues entonces dejemos que el público ponga sus preguntas. En el chat no hay ninguna pregunta, entonces dejémosles para que quienes quieran participar simplemente alcen la mano y hagan la respectiva pregunta.
Adelante, Gustavo. Buenos días, buenas tardes, Gustavo. Hola, buenos días todavía por acá. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Felicitaciones por el trabajo. Veo que se han hecho algunas cosas curiosas. Nada más tenía una duda casi en las conclusiones. En el slide número 34, si no estoy mal, nos muestran los diferentes escenarios base en la aplicación de la ciclovía y luego al 4% y al 7%, pero se ve más bien que con más bicis, de lo que estoy entendiendo, al 7%, se ve un aumento en el CO2, o estoy yo confundido. Igualmente en los hidrocarburos, supondría que hay más bicicletas y está subiendo los hidrocarburos en vez de disminuirse. Sí, eso es algo que precisamente todavía estamos estudiando y analizando, porque sí es curioso de que tienden a tener un comportamiento más cercano a la situación actual ya cuando se llega a un 7% del uso de las bicicletas. Y que, Daniela, ¿qué explicación podría, digamos, en el caso de que fuera cierto ese resultado, qué posible explicación tendría un incremento en las emisiones con el incremento de las bicicletas, en el porcentaje de uso de las bicicletas? Una explicación podría ser que las bicis van a empezar a generar congestión. O sea, en ese punto, para la zona tan pequeña, las bicis van a empezar a generar congestión. De ciertos puntos, como lo es llegar al TEC, por lo que las vías están un poco más limitadas, no son tan amplias. Hay unas que no son tan amplias, entonces el paso de muchas bicicletas al tiempo, como la reducción no es proporcional entre, si yo aumento 7% las bicicletas, no quiere decir que va a disminuir 7% el uso de vehículos. Quiere decir que ese 7% de aumento de las bicicletas solamente puede estar bajando un 3 o 4% de los carros. Pero sí tengo muchas más bicis, entonces puede generar cierta congestión en puntos de entrada. Gracias. Adelante, Edgar. Bueno, muy buenos días a todos y tardes, bueno, los que están en otro horario. Me disculpan, no tengo cámara en este momento porque estoy en la universidad, en la oficina, entonces, bueno, este tema, pues, la verdad, personalmente me fascina mucho. Yo pienso que hay una paradoja interesante. Muchas veces cuando uno habla con compañeros que trabajan en todo este tema energético, pues el tema de la bicicleta no le han dado mucha importancia, ¿cierto? Nos concentramos más en el tema de transporte pesado, en otro tipo de cosas. Y para mi parecer, pienso que es una de las soluciones importantes en la solución de tráfico. Obviamente, con impacto también ambiental, pero fundamentalmente en el tema de reducción de la cantidad de vehículos que existe cada vez de manera exponencial, creciente de manera exponencial en nuestras ciudades. Estoy hablando particularmente de ciudades colombianas como Pereira, particularmente Bogotá, etcétera. Pero Pereira y muchas otras donde tenemos relieves agrestes, montañas que cualquier casa cerca que está a la universidad, pues ya tiene que subir algunas pendientes. Entonces, hay unos factores adicionales allí, como son los temas pendientes, que de alguna manera pueden desmotivar pues a los usuarios normales. ¿Sí? También ese cambio de cultura donde las personas que tienen vehículo, pues dicen, hombre, yo tengo vehículo y a mí no me quita nadie esta comodidad, ¿y cómo me voy a pasar una bicicleta? Cambiar y romper ese chip es complicado. Tuve la oportunidad de estar ahora, los que han estado pues en Europa, sabemos que en estas ciudades tan desarrolladas, estuve en Lyon, Francia, y es absoluta la movilidad en términos de bicicleta y patinetas eléctricas, que ahorita se están usando mucho. Entonces, culturalmente, ¿hasta dónde es posible cambiar en nuestras ciudades este escenario de posibilidad de bicicleta? Yo siento que cuando estoy viniendo en bicicleta, pero yo siento que yo estorbo. Y en el escenario de otras ciudades antes es al contrario, los que estorban son los vehículos.
Entonces, hay factores allí sociales interesantes, un poco difíciles de analizar, pero habría que involucrar, ¿cierto? De qué manera las personas están dispuestas a usar verdaderamente una bicicleta, si no solamente van a encontrar una cantidad de vehículos afuera, sino pendientes que lo van a agotar más, ¿cierto? Entonces, falta de transporte que pueda reemplazarse también, ¿cierto? Entonces, son escenarios interesantes de analizar. Yo quisiera, pues, sé que no es una pregunta, estoy teniendo, es más como una catarsis que hago, porque la ilusión mía es bastante. Yo me sueño con montar rutas acá alrededor de la universidad para reducir esa cantidad de tráfico que no tiene sentido en una ciudad tan pequeña y siente uno que no hay por dónde andar definitivamente. Entonces, primero que me den la forma de utilizar este mismo simulador, que me encantaría replicar todo este estudio, pero acá en el escenario Colombia, Pereira, ciudades pequeñas. Y por otro lado, pues de pronto que me comentes si esos parámetros adicionales digamos, técnicos, ¿cierto? Se pueden entrar a analizar en este tipo de estudios. Me disculpan que me alargue, muchas gracias. No, sí, Edgar, muy bueno el comentario. Sí se pueden tener en cuenta dentro de las restricciones que se le colocan a los ciclistas, se puede tener en cuenta eso. Las pendientes, la parte de relieve, de clima, y la parte cultural, realmente eso, digamos que en el caso del TEC, se está trabajando en una iniciativa general de ciudad inteligente. Y esta hace que no solamente son bicicletas, sino son otros modos alternativos de transporte. Y es como educación de la población. Y por ese lado es donde se puede llegar a que sí se use y sí sea factible de que se implementen y se van a usar y va a funcionar. Pero estaría muy bueno intentar hacer la réplica de todo este modelo para ciudades en Colombia. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas adicionales? Mientras surge una pregunta, yo les pregunto a los que nos escuchan si tienen acceso a a alta capacidad de cómputo donde nosotros pudiéramos correr este modelo. Sé que tiene sus limitaciones, pero una de las posibilidades por las cuales podrían los datos variar es en el número de, ¿cómo se llama? No, no son vehículos, Entidades. sí, exactamente. Entonces, si pudiéramos aumentar esa resolución, posiblemente podríamos verificar que efectivamente no es un problema de cómputo. Gracias, Gustavo. Gustavo está mencionando que ese día podría ser. Adelante, Gustavo. Hola, doctor. Sí, acá en Serbia hay bajo el convenio de las universidades ecuatorianas, esta empresa que nos brinda internet y algunas otras cosas, tiene un supercomputador que te podría averiguar el uso. Creo que les visitaron también hace un tiempo. Te recordará que pues, creo que estarían muy contentos más bien que se use en algo creo que hay que colocarles los agradecimientos, pero nada más que eso. Excelente. Entonces, quedamos a espera que Gustavo nos dé indicaciones para explorar esa posibilidad. Muchas gracias. Con gusto hago la consulta. Voy a averiguar quién está a cargo de eso y cuál sería el procedimiento para contar. También hay una de las dudas que surgió dentro del trabajo era que mostraban como la avenida principal, ¿no es cierto?, que está cercana al TEC, y solo al subir el porcentaje de bicicletas, digamos, comienza a utilizarse eso. Porque su hipótesis es que debería haber más bicis por ahí, tal vez es porque es la avenida y hay más espacio físico para implementar la vía por ahí, o era por nada más coincidir el modelo frente a la validación, digamos, de lo que les muestra el modelo versus la realidad que ustedes pueden palpar o tener un feeling, digamos, dentro de su movilidad en la ciudad. A ver, creo que entendí la pregunta porque se me combinaron.
De por qué utiliza decir, a ver si puedo como con el lapicito este. Ay, bueno, no, Creo que está como entre la 30, la número 30, si no estoy mal. okay. Pero la pregunta es hacia el uso de una vía principal, que creo que es la de Garzazada. Exacto, en donde estaba la línea roja súper marcada y el modelo en sí, no, exacto, eso. Esta. Eso es lo que plantea sí, eso es lo que plantea el estudio del Biciplan, pero es que esto está enfocado al transporte público y hay que ver que dentro del Distrito Tech no hay metro, sino que hay ciertos buses como alimentadores. Y realmente, si uno quiere utilizar, lo que ellos están haciendo es hacer todas las ciclovías para que llegue hasta la parte de arriba, que es donde está el metro. Entonces, Garzazada, como es una avenida principal, la están utilizando precisamente para llegar más rápido allá. A mí en lo personal me parece un peligro porque Monterrey está hecha para carros, no para otros modos de transporte. Entonces, mandar bicis por ahí está bastante riesgoso y lo hacen precisamente para alimentar las líneas del metro, para que sean alimentadores de líneas del metro. Entonces, cuando se hace la evaluación en el simulador, como se le está diciendo que todas estas vías van a tener, todas las que están, las de azulito y la de rojo, van a tener ciclovía, pues él tiende a respetar el uso de la ciclovía. Por eso también en el aumento de uso de bicis, también va a utilizar la de Garzazada. O sea, sí se notaría en la simulación que también se usa el patrón rojo, digamos, a pesar de que actualmente es una vía súper rápida y que puede ser peligrosa en el caso de que la infraestructura no ayude. Exacto. Sí, en la simulación sí se utiliza porque se supone que para el simulador al momento que le pone uno la ciclovía, pues ya ella es segura para que los ciclistas la utilicen. Y gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pues la última, ¿por qué esos escenarios del 3, perdón, del 3 o del 4, del 7, de dónde salen? ¿Por qué no el 10? ¿Por qué no el 20? ¿O por qué no el 1%? Solo por ver, o es no sé, ¿cuál es la respuesta? Pues sí se hicieron las pruebas o sea, aumentando desde un 1 hasta un 12%. Y en los que se podían ver cambios, estaba ahí. Está en 1%, pues está en casi, bueno, 0.9% está. Entonces, de ahí, si lo aumentamos a un 4, y como lo mencioné en lo del ITP, pues si llega a 5% es modo consolidado de transporte. Entonces, si está antes del 5, que es el 4, se alcanza a ver las diferencias con el actual. Y de ahí en el 7, que ya estaría como modo consolidado, también es donde se ve las siguientes diferencias. Y también está el del 10, que el del 10 no lo coloqué acá, como para no reducir, para no poner tanta información al tiempo, pero es como donde se notan las diferencias. Pero después del 7 realmente el cambio no es mucho. Y una consulta, ¿el 7 representa cuántas bicis del total de personas que están analizadas en el sector? El del 7 está en 0.9, entonces quedó en 7.9% del reparto modal. Del total representa un 7% de bicicletas del total analizado. Del total del reparto. Ajá. Y una última, por favor. ¿Cuáles son los factores de emisiones que usaron para calcular los gases de efecto invernadero? ¿Cuál es la fuente, digamos? Utilicé la fuente del inventario. Bueno, los factores se hizo con cálculo de MOVES. Lo que pasa es que dentro del grupo se desarrolló un inventario
como más ajustado a Monterrey con Move. Entonces ese fue el que ya se recalculó todo. Qué chévere, perfecto. Bueno, entonces creo que podemos cerrar la sesión con estas preguntas. Muchas gracias, Daniela. Vamos a tener en cuenta los comentarios y continuar mejorando el trabajo.